Buenas tardes, videolectores. Buenas tardes, don José María. Hola. Nuestra entrevista de hoy nos lleva al pasado, a lo lejano y no tan lejano, a los recuerdos y a las anécdotas que vienen de la mano de un arquitecto nacido en la comarca de Liébana, en un pequeño municipio de no más de 600 habitantes, nombre Cabezón de Liébana. Persona polifacética que gracias a su empeño, tesón y dedicación nos ha hecho vibrar, a veces de emoción y otras de admiración. Arquitecto de profesión, humorista y dibujante de actitud y distinguido escritor. Su nombre es José María, su apodo Perinis. Buenas tardes, Perinis. Buenas. Estas son buenísimas. Exactamente, hemos aprovechado para salir a la calle y hacer las preguntas al aire libre. Antes de comenzar nuestra entrevista, quisiéramos que nos hiciera un recorrido sobre las profesiones que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Y una pregunta que nos viene a la cabeza. ¿Existe un hilo de conexión que ha sido vital entre el arquitecto, el humorista, dibujante y escritor? Yo soy arquitecto, tengo una mirada, si soy humorista y dibujante tengo otra, si soy escritor tengo otra. Lo malo o lo difícil es hacerlo todo a la vez y tratar de hacerlo bien. Y también todo lo que ha sido la rehabilitación del patrimonio, ¿no? La comunicación. Y bueno, yo a lo tonto, te advierto que no me lo propuse, pero pues tenía que ser arquitecto, me gustaba la profesión, tenía que venir de algo como arquitecto. Me gustaba hacer caricaturas, tuve la suerte de salir del país. Estaba el monasterio al lado de mi casa arruinándose, pues me metí a arreglarlo. Y todavía lo lleva en sus manos. Y todavía lo tengo en mis manos, pero lo he sacado ya como libro, ¿no? Y finalmente escribir. Y lo había pensado para cuando fuera mayor. Y la verdad es que he tenido suerte, me gustaba contar cosas y la escritura, sobre todo la novela, o el relato, es una forma extraordinaria de contar las cosas. Todo lo anterior, José María, presupone sensibilidad, respeto con sus antepasados en múltiples de sus proyectos de rehabilitación y restauración de monumentos. Es difícil transmitir esa sensibilidad cuando el proyecto tiene una gran envergadura como lo fue su primer monasterio, el monasterio de la Real de Aguilar de Campo. No es difícil, si lo haces solo a lo mejor te crees que eres Dios, pero si lo haces con tus vecinos, como lo hicimos con una asociación de 500 socios en una población de 5.000 habitantes, pues haces camino al andar, lo haces divirtiéndote, divirtiendo a la gente, pasándotelo bien. Y entonces eso no tiene ninguna trascendencia. Tú lo haces porque te gusta, lo haces con los demás porque les gusta, te diviertes y viva la Virgen nuestra patrona que cantábamos de niños. Pero bueno, tiene que tener un poquito de madera de líder para que esas 500 personas le sigan en su proyecto. Sí, yo me acuerdo de una película de Charlot que era Tiempos Modernos, que había una manifestación y se cayó una bandera de un camión, era una bandera roja y empezó a decir y empezaron a seguirlo todo. Pues así me pasó con el monasterio. Levanté la bandera del monasterio y me siguieron 500 o 1000 y entonces pues tiramos para adelante todos. Bueno, lo cuenta de una manera muy simpática, pero sabemos que hubo muchos inconvenientes y muchas trabas que hubo que ir pasando esta ¿Qué actividad en la vida no lo tiene? La gracia del juego está en el estorbo, en superar los obstáculos que los hay, las incomprensiones, la maledicencia, las envidias, la incomprensión. Pero bueno, yo creo que en una labor a largo plazo, transparente, donde lo que tratas es de conseguir el bien común, un monasterio arruinado, no hay instituto en Aguilar de Campo, qué mejor que instalar un instituto de bachillerato para que los chicos de los pueblos y chicas de los pueblos se escolaricen. Bueno, han pasado 4.800. Bueno, eso es una alegría. Cada vez que yo me encuentro con alguien que ha hecho la carrera porque hizo el bachillerato y ha hecho historia del arte y me ayuda a hacer el libro, tú sabes, eso son satisfacciones impagables. Porque, bueno, de aquella ruina ha salido todas estas personas que tienen un futuro y que lo han conseguido gracias pues a la ilusión que tuvimos algunos de tirarnos a la piscina y echar el monasterio sobre nuestros hombros, que casi nos hunde. No me extraña. Porque nadar con un monasterio a cuestas es muy duro. José María, su primera novela se engrandeció como premio Alfonso X el Sabio de novela histórica. Ese gran reconocimiento es lo que le da valía al trabajo de un escritor, pero háblenos de lo anterior, cuando el escritor duda que se produzca ese reconocimiento y deja fluir.
¿Cuál es la esencia de su novela? ¿Qué quiso compartir con sus lectores? Pues yo la novela la empecé intentando contar una aventura del monasterio de Aguilar, que venían de Francia, los conquistacenses echaron del monasterio a unos curillas, a unos clérigos que probablemente estaban casados y tenían hijos y necesitaban ser reformados y no se dejaron. Y tuvo que ser un enviado del Papa, que luego termina de Papa con el nombre de Celestino III, se titulaba Esperando al Rey, ¿no? Quería hacer una novela contando aquellas vicisitudes y el título es Hasta una ruina puede ser una esperanza. Cuando tú no tienes una novela hecha y los papeles son una ruina, porque más que una ruina, un desierto, pero si tienes ya un punto de arranque, la solución está en algo que contamos en esta novela. Hacer aprendiendo y aprender a hacer. Y una cosa que decía Rafa Nadal, el tenista, trabajando las soluciones llegan. Mi experiencia de toda la vida es que para que tengas solución de algo tienes que pensar, tienes que documentarte y tienes que trabajar mucho en arquitectura, en rehabilitación, haciendo dibujo para el país o para otro medio o para la televisión, para lo que sea, haciendo una serie de televisión, tienes que currar, tienes que trabajar. Y entonces, mira, la inspiración es verdad que viene cuando tienes conocimiento, cuando te has documentado, cuando te sientas y luego cuando te quedas pasmado, como en la cama, como así, y entonces viene la inspiración, pero tienes que haber sembrado mucho. Si no siembras, no recoges. Sí. Y yo realmente he sido muy sembrado, he sembrado mucho y he recogido algo, o bastante, o mucho también. Sí, muy bien. Según avanza la entrevista y recordando aquella famosa frase del escritor Que está en internet, está en YouTube, exacto, es divertidísimo, con la Milá. Sí. He venido aquí a hablar de mi libro. Exactamente. Háblenos de su libro, José María, en honor a ese reconocido escritor y articulista. Hasta una ruina puede ser una esperanza, el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo, que no duden en ir a verlo porque es una preciosidad. Vale, pues es bien sencillo. Unamuno visita Aguilar en 1921 y a la vista de la ruina clamó contra la España que deja arruinada, que ha perdido todos los valores, que está Castillo en Aguilar, dice Castillo en ruinas, casas en ruinas, monasterio arruinado, y termina la perorata sobre las ruinas diciendo sale agua de la roca, hasta una ruina puede ser. Bueno, con ese título pues hemos recogido en el libro, en un relato que he escrito gracias al monasterio, junto a la historia del pueblo de Aguilar en el monasterio, en blanco y negro en una primera parte y en color en una segunda, donde vemos la belleza del monasterio de la ruina y todo lo que ha habido que hacer para convertir en esperanza aquella ruina que tú conocías muy bien, porque una vez de pequeña, cuando eras una niña, Hace falta que lo sepan mis lectores. hace falta que lo sepan, pues estaba yo por el monasterio y ella con un grupo de chavales de 12, 13, 14 estaban haciendo casi el gamberro y yo corría detrás de ellos para que se fueran, porque andaban entre los andamios y debajo de las bóvedas y corrían cierto peligro. Bueno, sabes que era una ruina que la hemos convertido en una gran esperanza. Por último, dejamos abierta una pregunta para que usted se dirija a nuestros lectores. No sé si quiere comentar qué esencia tiene el libro. El libro es un libro que no es un relato, cuento cómo me enamoré de un monasterio porque era mi juguete, porque estaba prohibido entrar en él y porque venían los turistas y le enseñábamos el monasterio, nos daban unas perrillas para ir al cine y entonces pues cuando acabé la carrera de arquitecto veía que se arruinaba, pues promoví una asociación cultural y convertimos el monasterio y la recuperación en una fiesta de la cultura. Pues nada, José María, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, como no, y bueno, invitamos a los lectores desde luego a que, bueno, si adquieren el libro perfecto y si no, por lo menos que no pierdan la oportunidad de ir a hablar. No, si adquieren el libro, fenomenal, y si no lo quieren, allá se lo pierden, porque yo no había venido a hablar de él.